Hola a todos, espero que estén bien. Les habla el profesor Ramos de Sanidad y Terapéutica Vegetal. Bienvenidos a este segundo trimestre. Antes que nada, quiero felicitar y agradecer la participación que han tenido en las actividades. Han realizado trabajos excelentes. También quiero agradecer la ayuda de sus padres y la colaboración del preceptor para que estas actividades se puedan realizar de forma virtual. En este trimestre vamos a dedicarnos a ver las plagas en los cultivos. El trimestre pasado vimos las enfermedades, que eran los hongos, los virus, las bacterias, microorganismos. En este trimestre ya vamos a ver las plagas. Las plagas son animales. Principalmente las plagas que afectan los cultivos son los insectos, más que nada. Entonces, la temática que vamos a ver en este trimestre es la zoología agrícola. Ustedes ya tuvieron un taller de zoología agrícola en cuarto año con la profesora Villafañe y han visto ya los órdenes de las plagas, han visto los aparatos bucales. Vamos a hacer un repaso para poder terminar de afianzar algunos conceptos. Entonces, la zoología agrícola es la rama de la sanidad vegetal que se ocupa de estudiar los daños que producen los animales en los cultivos. También, así como vemos los daños, vamos a ver de qué manera controlar esos daños. Para empezar el tema, vamos a ver la clasificación. No es arbitraria esta clasificación según la alimentación de las plagas. Las plagas producen daño por la necesidad de alimentarse. Por eso es muy importante clasificar en categorías según el tipo de alimentación que tiene esas plagas. Ahí, como pueden ver en la lista, todas las categorías, la mayoría, salvo algunas, terminan en fagos. Fagos significa alimentarse, comer, alimentarse. Entonces, si vemos el primero, rizófagos, rizo significa raíz, fagos, alimentación. Quiere decir que los rizófagos son las plagas que se alimentan de raíces. Un ejemplo es el gorgojo. Esta plaga afecta en su estado juvenil. Esto quiere decir que esto también lo vamos a ver. Todos los insectos tienen en su ciclo de vida diferentes estados, desde que son huevos hasta que llegan a estado adulto. Pasan por diferentes estados, ya sea si tienen metamorfosis completa o incompleta o intermedia. Eso ya lo vamos a ver con más detalle en el transcurso de la materia, pero para que vayan teniendo una idea, este insecto en estado larval produce el daño a través de su aparato bucal masticador. O sea, se alimenta para crecer y desarrollarse, y produce el daño en las raíces. La siguiente categoría de la clasificación son los xilófagos. Xilo viene de madera, fagos de alimentación. Entonces, estas plagas, estos insectos, cavan galerías, se alimentan de la madera que tienen los árboles. Un ejemplo que se puede ver en los durazneros, en algunos frutales, es el bicho taladro. En la escuela y aquí en mi casa también veo en el duraznero el daño que produce ese insecto. También, al igual que en el ejemplo anterior, el daño se produce en el estado larval. En ese estado, esta plaga
tiene un aparato bucal que se llama masticador. Se alimenta de la madera del árbol y muchas veces llega a hacer esas galerías, llegan a ser tanto que se parte las ramas, hacen un daño que ya es casi irreversible. Por eso acá les muestro en estado larval, que eso es cuando producen el daño, y acá en el estado adulto, que ya no tienen el aparato bucal masticador, entonces no producen ese mismo daño. Otra categoría son los barrenadores. Un ejemplo es la Diatraea sacharalis, que es en su estado larval. También este insecto produce galerías dentro de las cañas, ¿sí? Hay un ejemplo en la caña de azúcar, ¿sí? Entonces también tiene el aparato bucal masticador y por alimentarse produce ese daño en las cañas. Siguiendo con la clasificación están las plagas que corresponden a la categoría de espermatófagos, que son los insectos que se alimentan de semillas. Un ejemplo en la producción es el gusano de la manzana, que se llama Cydia pomorella. Es un insecto del orden de los lepidópteros, que eso ya lo vamos a ver también, los principales órdenes que afectan los cultivos. Pero por ahora vayan incorporando este nombre, que son los lepidópteros, que igualmente ya lo han visto, pero para recordarlos, para repasar. Esta plaga produce daño en el estado de larva. El estado adulto, que es acá, es una polilla, oviposita los huevos dentro del fruto, luego que eclosionan las larvas. Estas larvas, que son las que producen el daño, se alimentan con su aparato bucal masticador de las semillas, y luego de eso cavan galerías dentro del fruto para poder salir de la manzana, y esa galería lo que permite, lo que produce es que ingresen microorganismos dentro del fruto y se pudre. Continuando, tenemos otro tipo de clasificación de acuerdo a sus hábitos alimentarios, que son los polenófagos. Hay un ejemplo que es el astilo moteado, Astilus astromaculatus. En ese estado es cuando se alimenta del polen. En general no producen daño en el cultivo, pero bueno, es una plaga que tiene este hábito alimentario. Otra categoría de la clasificación son los filófagos. Filo significa hoja. Son los insectos que se alimentan de hojas. Son la mayoría de las larvas de lepidópteros, de himenópteros, que tienen aparato bucal masticador. Como pueden ver, en el estado larval la mayoría de los insectos tienen, sobre todo los órdenes de lepidópteros, tienen aparato bucal masticador, y al alimentarse producen el daño. Acá pueden ver la fotito de una oruga alimentándose de una hoja. Otra clasificación son los micetófagos. Miceto significa hongo, entonces son insectos que se alimentan de hongos. Es el caso de la hormiga. La hormiga no se alimenta de la hoja ni tampoco se alimenta de los restos de plantas. Lo que realiza es lleva todos esos restos de hoja, de plantas, al hormiguero, y dentro del hormiguero producen un hongo, mejor dicho, ponen las condiciones para que se reproduzca un hongo del cual se alimentan. ¿Sí? La hormiga se alimenta de un hongo, pero para poder reproducir el hongo necesitan de estos restos de hojas y de plantas, de todo lo que llevan al hormiguero. En este caso, bueno, tiene aparato
bucal masticador en el estado adulto. La hormiga corresponde al orden de los himenópteros, al igual que las abejas. Y bueno, en el estado adulto tienen aparato bucal masticador con el que producen daño en los cultivos. Los fitosuccívoros tienen la característica de poseer un aparato bucal picador. Ya lo vamos a ver en detalle cómo está compuesto ese aparato bucal, pero principalmente con ese aparato bucal pueden extraer savia de las plantas. Por uno de sus canales del pico liberan una sustancia tóxica que degrada los tejidos, y con eso pueden perforar y extraer la savia. Además de esa sustancia que degrada, también liberan sustancias tóxicas que, si ustedes ven una planta que está atacada por el pulgón, cuando es mucha la cantidad de pulgón, van a ver que esas plantas empiezan a deformarse, los órganos que son atacados. Eso es debido a las sustancias que emiten estos insectos. Con esto ya terminamos con el tema de la clasificación según su hábito alimentario. Ya vamos a hacer una actividad, y en la próxima clase vamos a seguir con el tema órdenes de las plagas, ¿sí? Vamos a ver los principales órdenes que afectan los cultivos.